Buenas tardes, compañeros y docentes. Para esta ocasión les hablaré sobre la unidad 1, evidencia de aprendizaje, focalización y contención de riesgos que vulneran la operación de la organización y de la salud. Esta actividad es para la unidad 1, estructura operativa y estratégica, de la materia plan de contingencias de salud, que está impartida por mi profesora, la docente Blanca Estela Cuenca Flores, y será presentado por su servidora Márquez Salgado Alicet. Pues nada, comencemos. Primero, en esta introducción quiero hablar sobre lo que veremos en esta videocápsula, en la que exploraremos un tema fundamental para cualquier futuro gerente de servicios de salud, es decir, la evaluación ampliada de riesgos. Abordaremos sus componentes clave y las etapas esenciales, tomando como referencia el Manual de Procedimientos de Operación Estandarizado de Evaluación de Riesgos para Eventos Agudos en Salud Pública de la Secretaría de Salud y la herramienta estratégica para la evaluación de riesgos de la Organización Panamericana de Salud. El propósito es comprender cómo identificar, analizar y priorizar los riesgos que puedan vulnerar la operación de una organización de salud y cómo esta comprensión nos permite establecer medidas de contención y comunicación efectivas. La gestión proactiva de riesgos no solo protege a la organización y a sus pacientes, sino que también fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias, contribuyendo a un sistema de salud más resiliente y seguro para todos. Ahora sí, el primer componente es la evaluación de amenazas. Este componente es crucial en la evaluación de los riesgos, ya que se refiere a la identificación y caracterización de cualquier agente, evento o proceso que tenga el potencial de causar daño o interrupción en la operación de la organización de salud. Esto puede incluir desde patógenos emergentes y desastres naturales hasta fallas en la infraestructura tecnológica o escasez de personal. La clave va a ser comprender la naturaleza de la amenaza, su potencial de ocurrencia y sus características que la hacen peligrosa. Por ejemplo, la Organización Panamericana de Salud destaca la importancia de identificar eventos que pueden impactar en la salud pública, como son brotes de enfermedades o fenómenos naturales. Además, Arias, Uscanga, Rodríguez y Cortés señalan que el conocimiento de la amenaza es el punto de partida para cualquier estrategia de gestión de riesgos. El segundo componente es la evaluación de la exposición. Este componente se va a enfocar en determinar qué o quién está en riesgo de ser afectado por una amenaza identificada. No basta con saber que existe una amenaza, es vital entender qué poblaciones, infraestructuras o sistemas son más vulnerables a su impacto. Por ejemplo, la Organización Panamericana de Salud enfatiza la necesidad de evaluar qué elementos están en contacto con el peligro o son vulnerables a sus efectos. De igual forma, nuestros autores complementan esto al señalar que la exposición se relaciona con la presencia de personas o bienes en lugares susceptibles al impacto de un evento. Esto nos permite identificar los puntos débiles y las áreas donde las consecuencias de una amenaza serían más significativas. El tercer componente es la evaluación del contexto. Esta parte de la evaluación empleada de riesgos va a implicar analizar el entorno más amplio en el que operan las amenazas y la exposición. Esto incluye factores sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales que pueden influir en la probabilidad de que ocurra un evento de riesgo o en la magnitud de su impacto. La Organización Panamericana de Salud subraya la importancia de considerar el entorno operativo para entender la dinámica de los riesgos. Además, nuestros autores argumentan que el contexto socioeconómico y cultural influye directamente en la vulnerabilidad de las comunidades y su capacidad de respuesta ante un evento adverso. Una evaluación integral del contexto va a ser crucial para la gestión de riesgos efectiva. Ahora, hablando sobre las etapas, les voy a hablar sobre la primera etapa. En esta se definen las preguntas de riesgo. Este paso inicial es crucial para enfocar la evaluación. Más que nada consiste en formular preguntas claras y específicas que la evaluación de riesgos debe de responder, siendo relevantes para el problema de salud pública o la situación de emergencias que estamos analizando. En este caso, la Organización Panamericana también enfatiza la necesidad de establecer los objetivos claros de la evaluación para guiar todo el proceso. Una buena pregunta de riesgo va a orientar la recopilación de datos y el análisis subsiguiente, asegurando que los esfuerzos se dirijan hacia la información más pertinente. Etapa 2.
Consiste en recopilar y validar la información del evento. Una vez definidas las preguntas, es imperativo recolectar datos relevantes y confiables sobre el evento o la situación del riesgo. Esto puede implicar la recolección de datos epidemiológicos, información clínica, datos de laboratorio, información geográfica y socioeconómica. La Organización Panamericana destaca la importancia de obtener datos de diversas fuentes para tener una visión completa del riesgo. La validación de esta información es igualmente importante para asegurar su precisión y fiabilidad, lo cual es esencial para evitar conclusiones erróneas en la evaluación de riesgos. Búsqueda de literatura y extracción de evidencia, que es la etapa 3. Esto es fundamental para la evaluación de riesgos teniendo la mejor información disponible, y en ella se realiza una búsqueda sistemática de la literatura científica, incluyendo informes técnicos y otras fuentes de evidencia. Esto incluye estudios sobre la amenaza, la exposición, las intervenciones previas y todos los factores contextuales. En este caso, la Organización Panamericana refuerza la importancia de la revisión de la información existente como un paso clave en el proceso de esta evaluación. La extracción de la evidencia pertinente y su organización de manera estructurada son plazos clave en este análisis. Etapa 4. En él se va a evaluar la evidencia. Esto implica un análisis crítico de la calidad, relevancia y aplicabilidad de la información obtenida. Se consideran posibles sesgos, limitaciones metodológicas y las solidez de las conclusiones. Para este caso, la Organización Panamericana resalta la necesidad de interpretar y contextualizar la evidencia. La evaluación de la evidencia nos va a permitir determinar el nivel de confianza que se puede depositar en los datos y las conclusiones que se deriven de ellos, lo que va a ser fundamental para una estimación del riesgo. Ahora, la etapa 5 es como tal la estimación de riesgo. En esta fase se van a integrar los resultados de los componentes de la evaluación de amenazas, la exposición y contexto, junto con toda la investigación y la evidencia recopilada, para calcular la probabilidad de que el evento de riesgo ocurra y la magnitud de sus posibles consecuencias. Para este caso, la Organización Panamericana describe la estimación de riesgo como la combinación de la probabilidad de un evento y el impacto de sus consecuencias. Esta estimación puede ser cualitativa, por ejemplo, de riesgo alto, medio o bajo, o cuantitativa, dependiendo de la disponibilidad de datos y la complejidad del riesgo. Finalmente, la cuantificación en la evaluación de riesgos. La cuantificación en la evaluación de riesgos va a implicar asignar valores numéricos a la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y a la magnitud de sus impactos. Esto puede hacerse a través de modelos matemáticos, análisis estadísticos o el uso de escalas numéricas. Para este caso, la Organización Panamericana reconoce que la cuantificación puede ir desde la estimación cualitativa hasta el uso de números numéricos para asignar valores a los riesgos. La cuantificación va a permitir una comparación más objetiva de los riesgos, facilitando la priorización y la asignación de recursos. Esta va a ser una herramienta poderosa para comunicar la gravedad de los riesgos de manera clara y concisa. Ahora, respecto a las medidas de control. Estas van a ser las acciones o intervenciones diseñadas para reducir la probabilidad de ocurrencia de un riesgo o para mitigar sus impactos negativos. Estas medidas pueden ser de diversa índole, como el desarrollo de protocolos de seguridad, la implementación de programas de vacunación o la mejora de la infraestructura o la capacitación del personal. Para este caso, la Organización Panamericana se refiere a estas como opciones de tratamiento del riesgo. Nuestros autores enfatizan que las medidas de control van a ser fundamentales para la reducción de la vulnerabilidad y la gestión efectiva del riesgo. La selección de las medidas de control debe basarse en la efectividad, la viabilidad y la relación costo-beneficio. Comunicación de riesgos. Este es un proceso interactivo de intercambio de información y de opiniones sobre los riesgos. Va a ser vital para informar a las partes interesadas, incluyendo a los pacientes, el personal de salud y de la comunidad, sobre la naturaleza de los riesgos, las medidas preventivas y las acciones a tomar. Para este caso, la organización subraya que la comunicación es el pilar transversal en todo el proceso de evaluación de riesgos. Una comunicación efectiva, clara y transparente va a generar confianza y va a fomentar la participación de la comunicación en la gestión de riesgos. Seguimiento y evaluación. El seguimiento y evaluación son etapas continuas en la gestión de riesgos.
El seguimiento implica la observación constante de los riesgos identificados y la implementación de medidas de control, mientras que la evaluación va a analizar la efectividad de estas medidas y desde la evaluación inicial de riesgo. Para este caso, la organización destaca el monitoreo continuo para asegurar que las acciones de gestión de riesgo sean más efectivas. Este ciclo de retroalimentación va a permitir ajustar las estrategias y mejorar la resiliencia del sistema de salud ante futuras amenazas. Aquí les puedo presentar la tabla de niveles de riesgo. Esta tabla habitualmente se maneja en colores. Para el caso de muy alto se maneja en color rojo, alto en naranja, medio un naranja amarillento, bajo amarillo, muy bajo verde. Y así es como podemos identificar visualmente esta tabla de riesgos. Bueno, finalmente como conclusión, como logramos ver la evaluación empleada de riesgos con sus componentes de amenazas, exposición y contexto y sus etapas sistemáticas, va a representar una herramienta para mi formación como futura gerente de los servicios de salud, ya que me permite adoptar un enfoque proactivo, identificación y mitigación de los desafíos que van desde brotes epidemiológicos hasta fallas operativas, y comprender cómo definir sobre todo las preguntas de riesgos, recopilar, validar la información, evaluar la evidencia y estimar y comunicar los riesgos, me va a dotar de las habilidades para tomar las decisiones informadas y estratégicas, como lo promueve la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de Salud. Además, el conocimiento sobre las medidas de control y la importancia del seguimiento me va a capacitar para construir sistemas de salud más seguros, resilientes y eficientes, capaces de proteger la salud de la población incluso de las circunstancias más adversas. Como lo señalan nuestros autores, el conocimiento del riesgo es el primer paso fundamental para la planificación y la acción efectiva en la gestión de desastres y la salud. De hecho, una gestión de riesgos eficaz va a ser crucial para la sostenibilidad de cualquier sistema de salud y como tal, va a ser una base fundamental para asegurar la continuidad y calidad de la atención sanitaria. Y pues nada, estas son las bibliografías que usé y eso sería todo. Muchas gracias.